Estamos a punto de terminar la carta de Judas y hemos visto el cambio en Judas desde que vimos al principio en el capítulo 1 cómo él se describe como siervo de Jesucristo. Habíamos dicho que él era medio hermano de Jesús, y aún siendo medio hermano de Jesús, él no pudo reconocer quién era Jesús. Pero aquí vemos en su carta cómo el Señor él fue transformado después de su resurrección de Jesús. Y vino al entendimiento que Jesús era su Salvador. Igual nosotros no somos iguales ya después de conocer a Jesús. Amén. Tenemos un cambio diferente. Somos nuevas criaturas. Así que vaya conmigo a Judas, capítulo 1. Vamos a estar en el versículo 8. Las 2 semanas antepasadas, miramos los versículos 5, 6 y 7. Para recordarles, esos versículos eran ejemplos. Habíamos dicho, y les sigo recordando, que Judas nos había dicho que había 3 grupos y 3 individuales, que nos iba a dar el ejemplo de cómo eran y cómo son los apóstatas, cómo eran esos días y cómo hoy se reflejan en esos días. Así que los 3 ejemplos que vimos, los 3 grupos, si se acuerdan, eran el pueblo de Israel, eran los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y por último era Sodoma y Gomorra. Esos eran los 3 grupos en el tiempo de antes, y ahora estos que vamos a ver hoy en día, vamos a ver que estos reflejan hoy en día los apóstoles y cómo hoy en día están actuando y cómo nos engañan. Así que vaya conmigo al versículo 8. Vamos a encontrar 3 palabras en ese versículo, pero primero quiero que lo leamos. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así que tenemos 2 palabras. Mancillar en 2 palabras es deshonrar. Rechazar es no aceptar, y blasfemar es maldecir o insultar algo sagrado. Pero quiero que veamos cómo empieza este versículo Judas. Después de leer el 5, 6 y 7, vamos a leerlo para que entendamos cómo está entrando aquí Judas. El versículo 5 de Judas dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Si vemos en el versículo 8, al principio dice de la misma manera. Entonces, estas 3 palabras se relatan: mancillar, rechazar, blasfemar, a los 3 ejemplos que nos daba 5, 6 y 7. Nomás quería demostrarles. Por ejemplo, el pecado de mancillar concuerda con los actos homosexuales mencionados en el versículo 7. El pecado de la rebelión concuerda con la rebelión de los ángeles mencionados en el versículo 6. Y por último, el pecado de blasfemar concuerda con la incredulidad de los israelitas en el desierto. Ahora quiero que veamos el versículo, la palabra mancillar. Dice: de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Vaya conmigo al Levítico 18. Quiero que veamos qué significa cuando dice estos soñadores mancillan la carne. Levítico, vaya conmigo al libro de Levíticos, versículo 18. Levítico, capítulo 18, vamos a ver 24 y 28. Este capítulo se refiere a los actos prohibidos de inmoralidad. Estas eran ciudades palestinas en esos tiempos. Así que, amén. Capítulo 18, 24, ¿están ahí? 24. Dice, el versículo 24 dice: en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas sean
corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que fuera entre vosotros. Versículo 27 dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, la tierra fue contaminada. Y por último, 28 dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vómito a la nación que lo habitó antes de vosotros. Si vemos aquí, la tierra fue contaminada. ¿Por qué? Porque ellos cometieron inmoralidad, el pecado contra Dios. Y ahora, aquí no nos describe qué cosas fueron las que cometieron, pero vamos a ver cuáles eran. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a ver el versículo 24. Quería llevarlos ahí a Levíticos porque quería decirles qué fue la consecuencia de estas personas, las palestinas, que fueron echadas por cometer pecados abominables ante el Señor. Pero vamos a ver de qué se refiere a estos pecados abominables. Romanos capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 24. Vamos a ir al versículo 27. Amén, dice el versículo 24, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extraño. Si vemos, esta es la inmoralidad. Cambiaron el uso natural del hombre de que Dios le había puesto. Dios puso eso por una razón y no para ser cambiada. Y si vemos la tierra de los cananitas, fue devorada por enfermedades venéreas, por eso dice que fue devorada. Y yo me preguntaba por qué se supone que le había dicho Dios a ellos que no tomaran ni siquiera una porción de oro o ni siquiera tocar una prenda en la ciudad de Jericó, porque ellos estaban contaminados del pecado, que eran abominables ante el Señor. Ellos eran culpables de los pecados más vil que uno se puede imaginar. Le pregunto yo a ¿usted no cree que Dios los sacó porque era una buena razón? O sea, no era una buena razón por qué sacarlos. Además, si el inquilino no paga renta, el dueño lo puede correr, ¿verdad? ¿Y de quién creen que era la tierra? ¿De quién le pertenecía esa tierra? A Dios. Esa tierra le pertenecía a Dios y la tierra de Dios es santa. Dios nos está dando aquí una doble advertencia de no caer en los mismos pecados que estos pueblos palestinos y cananitas caían, porque Dios nos estaba dando doble advertencia para que nosotros no nos caiga el mismo juicio o nos caiga algo peor. Vamos a seguir. Vaya conmigo de vuelta a Judas, capítulo 1. Vamos a ver la siguiente palabra. Este nomás era un poquitito de qué era cuando dice también esos señores mancillan la carne. Y vamos a ver rechazar. Y nomás vamos a ver un poquito el rechazar. Le voy a dar un poquito de lo que hablamos la otra vez. Rechazaron autoridad. Estos ángeles fueron caídos del cielo porque ellos se rebelaron contra el Señor. No quisieron seguir la autoridad del Señor que Él había puesto. Vemos que rechazaron la autoridad de Dios. Estos ángeles son los que en estos días nos rodean alrededor de nosotros. Nos dan, que nos atacan, que son ataques espirituales. Son estos demonios que están alrededor de nosotros. Y por último, blasfemar. Cuando dice blasfemar las potestades superiores, vemos al pueblo de Israel. Que Dios ya le tenía sus promesas al pueblo, pero ellos por rechazar las promesas y no creer y no tener
la fe necesaria para cruzar al paso siguiente, ellos se dejaron llevar y en vez se rebelaron contra el Señor. Cuando uno rechaza al Señor, en otras palabras, y rechaza la autoridad, está blasfemando contra Él. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:10. Vamos a ver qué dice ahí, 2 de Pedro 2:10. Segundo de Pedro, vamos a ver ahí atrásito nomás del libro. 2:10 y dice: mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en consuficiencias y inmundicia y despreciaron el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y quiero que veamos aquí la palabra contumaces, y mis palabras significa terco. Y vemos que el pueblo de Israel, en unas ciertas maneras, que tanto le hicieron, aunque vimos que vieron el milagro de Egipto, vimos el abrir el mar rojo, vieron bastantes milagros que el Señor estaba haciendo por medio de Moisés, y aún ellos no podían creer que les podía dar la tierra prometida. Entonces por eso ellos blasfemaron contra el Señor y se rebelaron, como vemos en Números 14:11. Vamos a continuar. Judas, versículo 9. Judas, vamos a ver, en el versículo 9 dice así. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dígamelo otra vez. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El nombre dado al arcángel Miguel significa ¿quién es como Dios? Judas aquí nos está ilustrando el arcángel Miguel a Satanás para demostrarnos que ni siquiera el arcángel Miguel, teniendo el poder y la autoridad que Dios le ha puesto al arcángel Miguel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:11. Estábamos ahí, pero solo un versículo más adelante. Vemos que la autoridad que los ángeles tienen. 2 de Pedro 2:11. Amén. Dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Así que vemos, aquí Judas nos está dando este ejemplo, hablando de los falsos maestros, que en estos días se levantan con un ego de que ellos pueden enseñar cosas y cambiar la doctrina del Señor que nos ha dado. Pero si vemos, el arcángel Miguel no se levantó. Él podía haber reprendido a Satanás en ese momento. Él tiene la autoridad, tiene el poder. Pero en vez, nosotros tenemos que tener esa actitud igual como él, de humillación. Y en vez encargarle todo al Señor. ¿Qué dice más adelante? Dice: sino que dijo, el Señor te reprenda. Él reconocía que el Señor es el que todo lo puede hacer y es mejor que el Señor lo reprendiera. Como decía, este es el mismo espíritu que debemos de tener hoy en día, un espíritu de humildad. En el sentido de que se lo demos todo a Dios, y a veces el ego que nos hace hablar más de lo que debemos. Ahora yo me ponía a pensar en otro diferente, decía, si el arcángel Miguel, siendo tan fuerte y poderoso y la autoridad que Dios le había dado, a veces nosotros o personas oímos que hablan mal de Satanás, le dicen nombres y piensan que pueden hablar mal de Satanás. Pero sinceramente debemos tener cuidado con eso, porque si el arcángel Miguel no lo hizo, porque él no se atrevió, porque él sabía que siendo él el poderoso y nosotros siendo algo pequeñito aquí en la tierra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos mal de eso, de Satanás, porque nosotros somos algo muy pequeño en la tierra, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Versículo 10. Dice: pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora aquí seguimos otro más ejemplo de qué hace un apóstata, que dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. En las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Primero quiero que notemos la diferencia que Judas nos da aquí la palabra conocen. Hay una diferencia entre las dos. Conocen aquí, dice cosas que no conocen, las cosas por naturaleza conocen. Una palabra en la primera, cuando dice de cuántas cosas no conocen, está hablando de la comprensión mental y inteligencia que uno tiene. El conocimiento, el siguiente conocer, es de entender. Por ejemplo, cuando dice cosas que no conocen, cosas que no se pueden ver, cosas que no podemos poner, puede decir, bajo un microscopio. Si yo pudiera, por ejemplo, si yo pusiera mi hoja de música o de teoría bajo el microscopio, no vamos a ver qué es. Sino que, porque lo que dice la hoja tiene que ser tocada para que el oído pueda oírlo y nosotros podamos comprenderlo. Si lo ponemos bajo el microscopio no nos va a decir qué es. Igual la fe, no podemos poner fe bajo el microscopio, no nos va a decir qué es. Igual el amor, no podemos ponerlo bajo el microscopio, va a decirnos qué es. Pero a cambio dice, y en las cosas por naturaleza conocen, cosas que se pueden ver, cosas visuales, por ejemplo, cosas que podemos tocar. Son las cosas de que ellos se corrompen como animales irracionales. Por ejemplo, en el tiempo de otoño, cuando llega el tiempo de otoño, los patos, después de pasar un buen tiempo de calor ahí ahí donde están morando, llega el tiempo del otoño, entonces uno dice, pues ellos se mueven a México y se mueven para acá, para Centroamérica. Entonces ellos vienen, entonces uno puede decir, pues qué inteligentes, porque saben que el frío ya viene, pero en otro lugar saben que está calor, apenas va a empezar el calor, entonces se mueven. Entonces uno puede decir, pero estos patos son inteligentes, pero no son inteligentes. Y no hablo más de los patos, pero se mueven como una bestia. Ellos se mueven, con otras palabras, con instinto, no es por inteligencia. No hay comprensión, no hay entendimiento. Entonces, igual estos apóstatas que vienen y se corrompen con la naturaleza que conocen, son así. Solo creen en lo que está ahí, se puede ver, pero no ven lo más allá. Entonces ellos cambian y tuercen lo que no es. Y se corrompen en ello. No tienen la comprensión, no hay el entendimiento. Entonces estos hombres impíos solo conocen las cosas materiales. Lo que se puede ver físicamente, piensan que lo saben todo y se corrompen a sí mismos. Versículo 11. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Una vez más dice el 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Para que no habíamos dicho al principio. Había 3 grupos y 3 individuales. Aquí están los 3 individuales, que ahora nos va a dar otro ejemplo más de estos que así siguen la misma rutina. Estos apóstoles. Dice, en el camino de Caín, dice, en el error de Balaam y en la contradicción de Core. Entonces, Caín, si ya hemos oído, Caín fue al principio fue hijo de Adán y Eva con Abel. Y si vemos al principio, vemos que Dios les había dicho que trajeran una ofrenda. Y Dios aceptó la de Abel por su corazón, por lo que él lo dio con fe. A cambio, Caín no lo dio con esa misma manera. Déjenme leerlo. Dice, Caín era un hombre religioso, pero un hombre natural. Él creía en Dios y creía en la religión, pero Caín lo hizo en su propia voluntad. Él negó que era un pecador. Él rechazó la redención por sangre y pensó que pudo venir ante Dios a su manera. Vea conmigo Hebreos 11:4. Nos digo atrás, Hebreos 11:4. Sabemos, Hebreos es el libro que nos habla de la fe. Capítulo 11. Hebreos.
verso 11. Dice, versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En otras palabras, Caín no vino ante Dios con fe. Él no creyó cuando Dios dijo que el hombre tenía que traer un corderito para ser sacrificado, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que la pena tenía que ser pagada. Y como vemos, el Señor Jesús hizo eso por nosotros. Tenía que haber un sacrificio por nosotros. Tuvo que ser derramada la sangre para que la pena del pecado tenía que ser pagada. Los hombres, estos apóstoles, quieren hacer su voluntad, quieren venir a Dios a su manera. Quieren hacer lo que Caín hizo, venir ante Dios a su manera. Cuando venimos ante Dios tenemos que venir con fe. Cuando vamos a pedir algo tenemos que venir con fe. Cuando vamos a leer tenemos que venir que vamos a creer que Dios lo va a hacer. A cambio, Caín no tuvo eso. Él tenía la religión y pensaba que era suficiente, pero nosotros sabemos que la religión no es suficiente. Es la amistad que tenemos con el Señor, es una relación, es algo que tenemos que tener comunicación día a día con Él. Segunda persona, vaya vuelta a Judas, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y cuando yo leí Balaam, al principio no me recordaba del nombre, hasta después sí me recordé del nombre de Balaam, y era de cuando él batallaba con el asno, y lo golpeó 3 veces y el ángel se representó. Quiero que leamos un poquito porque de eso, pero ahorita antes de eso vaya conmigo a 2 Pedro 2:15 y vamos a ver los versículos que nos escriben 2 cosas de Balaam, y que también Revelación nos dice, Apocalipsis. Tenemos el camino de Balaam y tenemos la doctrina de Balaam. Pero vaya conmigo a 2 Pedro 2:15. Vamos a ir primero. Unos libros atrás, 2 Pedro 2:15. Dice así el versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mantenga eso ahí con usted. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14. Dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si está notando, quiero que mantenga 2 versículos juntos porque van relacionados. En 2 Pedro 2:15 vemos que Balaam era culpable de idolatría, como vimos, tenía el camino de Balaam. Balaam era un predicador, podemos decir, contratado. Él era, la historia va que él había dicho que se podía maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, y no pudo, porque el Señor le había dado instrucciones que no fuera, y cuando fuera tenía que hablar solo lo que Dios decía. Quiero que vayamos ahí, a Números 22. Quiero que veamos cuál era el camino que Balaam tenía y la doctrina que al último dejó. Números 22, capítulo 22. Vamos a leer poquito porque son largos versículos, pero le voy a sumar lo que es la historia. Números capítulo 22. Y saben cuando está ahí, por favor. Dice, capítulo 22 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora la mera esta gente, todos nuestros contornos,
como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, el hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Versículo 6 dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Vemos aquí el rey Moab tenía miedo de los israelitas. Me sorprende porque, no me sorprende porque sabemos quién estaba con el pueblo de Israel, ¿amén? Era el Señor. Entonces él dice, el versículo 6 dice, porque es más fuerte que yo, el pueblo de Israel. Dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces vemos que Moab viene a Balac y le dice: maldíceme a este pueblo. Entonces Balac le dice, voy a sumar este capítulo, dice: déjame ir a hablar, ¿por qué no quedamos aquí? Déjame hablar con el Señor y te doy una respuesta cuando me conteste. Entonces el Señor le contestó y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y le dijo que era el pueblo, era del rey Moab. Le dijo que quiere que vaya al pueblo de Israel y maldiga. Entonces le dijo el Señor: no vayas. Entonces regresa y le va al pueblo al rey Moab otra vez y le dice: no puedo ir. Entonces Moab, en vez de traer solo un grupito, trae a muchos, y otra vez vuelven a con Balac y le dice que maldiga al pueblo de Israel. Entonces él dice: ¿por qué nos quedamos aquí? Déjame ir a hablar con el Señor. Y cuando dio una respuesta regresa. Entonces el Señor le dijo: ¿quiénes son estos? Es el pueblo que está contigo. Y él le dijo que era de Moab. Entonces el Señor le dijo: ve con este pueblo, ve cuando llegues, ve allá donde ellos dicen al pueblo de Israel, pero no digas nada. Lo que vas a decir, va a decir lo que yo te diga que digas. Entonces, versículo 21 del capítulo 22. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y cargó su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asno vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asno para hacerle volver del camino. Voy a sumar otra vez. Vemos que él iba en camino ya para allá. El Señor se le presenta a Balac. Se le aparece una vez, entonces el asno va caminando y se va por otro camino. Entonces Balac dice, azotó a su asno. Va caminando para que se vuelva otra vez el camino. Sigue caminando.